Buen día a tothom. Bueno, yo me llamo Juan Negreira, soy doctor ingeniero acústico en la empresa Saint-Gobain Ecofon. Ecofon, para los que no los conozcáis, es una empresa sueca del grupo francés Saint-Gobain, en el que desarrollamos, fabricamos y comercializamos soluciones de acondicionamiento acústico, elementos fonoabsorbentes, ya sea en techo o en pared. Y hoy os voy a hablar del tercer espacio ordinario que falta en este reto, que son las oficinas abiertas. Las oficinas han cambiado, están cambiando. Ya no trabajamos tanto como en estas fotos en blanco y negro de arriba, más encapsulados, sino que buscamos espacios más abiertos, donde propiciar la colaboración, la transferencia de conocimiento, etcétera. Espacios donde prime el bienestar, pero muchas veces estos espacios abiertos entrañan retos acústicos bastante importantes. De hecho, el ruido es la causa número 1 de descontento, de quejas en oficinas abiertas. Según este estudio, el 93% de los trabajadores se sienten molestos debido al ruido en la oficina. Este otro estudio nos demuestra que existe una correlación entre bajas laborales y exposición prolongada al ruido, y esta correlación es mayor cuanto más compleja sea la tarea que realiza esa persona. Y este es un dato que llama mucho la atención. ¿Cada cuánto se distrae a una persona en una oficina abierta? A modo de pista, en el año 2005 se distraía a una persona cada 11 minutos. Desde entonces pues, nació la mensajería instantánea como WhatsApp, etc. Y en el año 2015 se concluyó que cada 3 minutos se distrae a una persona en oficina paisaje. Si juntamos este dato con el siguiente, que es que tardamos 25 minutos en volver al mismo nivel de concentración que teníamos antes de ser distraídos, vemos que no estamos concentrados casi nunca. Entonces, si realmente podemos, mediante un buen diseño acústico, minimizar estos problemas o estos datos que acabo de nombrar, pues tendremos no solo un aumento del bienestar, de la productividad, sino será incluso un beneficio económico para el empleador, que se ahorrará pues, el dinero de las bajas, aumentará la productividad, etc. Entonces, hace unos años desde Ecofon acuñamos este término, este concepto del diseño acústico basado en la actividad, en la que no solo hay que mirar a la estancia, al tratamiento acústico de la estancia, sino que hay que mirar otros dos pilares, que son las actividades que se desarrollan en esa sala y el tipo de personas que están desarrollando esas actividades en esa oficina, en este caso. Vamos a ir pilar por pilar, desgranando un poquito más, dando alguna pincelada sobre qué tener en cuenta para diseñar de forma un poco más efectiva una oficina. Empezando con la estancia, con la sala, existe una norma ISO, la 3382/3, que nos dice o nos describe un método para medir parámetros acústicos en unas oficinas diáfanas abiertas. Nos dice, o nos comienza diciendo en la introducción, que el archiconocido tiempo de reverberación puede no ser el indicador ideal para describir este tipo de espacios, y que existe evidencia que hay que mirar a otras cosas como el decaimiento del sonido con la distancia, etc. En este estándar se nos describe un método en el que hay que medir en una línea a través de unos puestos de trabajo, ¿vale? Desde 6 hasta 10 y como mínimo 4, hay que medir varios parámetros para finalmente obtener estos parámetros que aquí pongo para describir el ambiente sonoro de una oficina. Estos parámetros son la reducción de la presión sonora en dBA del habla con la distancia, con el doble de la distancia, el D2S, la presión sonora a 4 metros de la fuente, cuando esa fuente está emitiendo un espectro típico de una voz humana, el radio de distracción, que se define como la distancia a la que el STI, que es un parámetro de inteligibilidad, baja por debajo del 50%, del 0,5, y también el valor medio del ruido de fondo. Decíamos un ejemplo del estándar de cómo medir a través de diferentes puestos de trabajo. La presión sonora a 4 metros nos indica esta curva, ¿vale? Cuanto más baja sea esta curva, mejor. Quiere decir que nos indica la efectividad de las superficies reflejantes cercanas a la fuente, y el D2S, que es la presión sonora con el doble de la distancia, nos indica, cuando medimos, la pendiente de la curva, que nos da una idea de lo eficientes que son las superficies absorbentes y de las pantallas cerca de la fuente sonora. Es muy importante, ¿vale? Si es una pendiente baja, será peor, porque se reduce peor el sonido. Si es una pendiente alta, será mejor.
Este estándar nos da una idea del confort acústico que debería tener una oficina y nos da unos valores orientativos del D2S mayor de 7 decibelios y del LPAS 4 metros menor de 48 decibelios. Y también nos dice, que es curioso, que al final dice que las oficinas abiertas con buena acústica, con buen acondicionamiento acústico, es una cosa rara, que todavía no se encuentran muchas. Es importante estos parámetros que hemos visto, el D2S, el LPA 4 metros y el RD, que se utilicen de forma conjunta. Si utilizamos, por ejemplo, el RD solo, el radio de distracción, eso se podría obtener metiendo ruido de fondo muy alto para que haya enmascaramiento y que ese radio de distracción sea muy cortito. Pero estaríamos ante un ambiente muy reverberante y que la gente no lo va a contemplar como cómodo. Mientras que si solo tenemos en cuenta el LP 4 metros o el D2S, podríamos tener un D2S muy alto y un LP 4 metros muy bajo y que el radio de distracción fuese muy bajo. Entonces es importante tener esa concepción global y utilizar estos parámetros conjuntos. Aquí vemos un ejemplo de unas simulaciones hechas con el CADNR que he hecho, donde se comparan dos oficinas que he puesto en paralelo con 12 puestos de trabajo. En la de arriba es un producto Ecophone Focus A con una clase de articulación de 190 y un alfa W de 1, y abajo es un metal perforado en el que se emite a la izquierda esos paquetes de ondas desde la izquierda y ponemos al otro lado de la oficina un receptor a modo de visualización. Vemos que en frecuencias bajas, en el receptor al lado derecho, vemos que para 250 Hz el nivel sonoro es más o menos parecido, pero ya para frecuencias de la voz, donde tiene la voz más carga frecuencial, 2000 Hz o 4000 Hz, ya vemos que el hecho de tener un techo con una clase de articulación alta de más de 180 y de una buena clase de absorción hace que incluso las diferencias sean de hasta 8 decibelios. Entonces, esto es la condición necesaria, pero vamos a ver si suficiente para acondicionar una oficina. En este estudio de Hongisto y otros, se hizo un estudio de 21 oficinas abiertas y se hicieron correlaciones con datos, con cuestionarios, datos subjetivos, preguntando sobre la molestia por el ruido. Y se demostró que solamente el radio de distracción estaba ligeramente correlacionado con la molestia al ruido percibida por los usuarios, ¿vale? Los otros, el D2S, el LPA 4 metros y el ruido de fondo no estaban correlacionados. ¿Qué nos dice esto? Que la descripción acústica del espacio es necesaria, es necesario acondicionar un espacio, como veíamos antes en la comparación de las simulaciones, con un techo de clase A, de una alta clase de articulación, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues ahora pasamos a los otros parámetros, a los otros pilares. El diseño funcional. ¿Qué nos puede decir el diseño funcional de cara al diseño de una oficina? Todos hemos estado en alguna oficina abierta, en el que uno de un lado habla con el otro, nos cabreamos todos, los hay un poquito más empáticos, que se mueven al otro lado del pasillo, pero seguimos molestando a gente. Pero realmente existen o pueden o deberían existir sitios donde estén destinados a hacer eso, ¿vale? Donde estén destinados a hablar por teléfono, a tener una reunión, etc. Entonces, es muy importante. Hoy en día en la oficina hay infinidad de tareas. Hay concentración, hay reuniones formales, hay reuniones informales, hay espacios para relajarse, hay cabinas de teléfonos, etc. Entonces, desde un punto de vista del diseño, cuanta más variedad de espacios veamos a los usuarios, mejor, porque estaremos facilitando que cada uno vaya al sitio que tiene que ir para hacer las tareas que tenga que hacer. Una cosa importante es, existen estudios que dicen que el 60% de media de las tareas que se hacen en la oficina requieren concentración, y muchas veces cuando diseñamos estas oficinas abiertas estamos pensando en compartir conocimiento, etcétera, pero en la oficina se sigue haciendo tareas que requieren concentración. Existe un método desarrollado por Jack Harvey Clark de Apex Acoustics, un acústico británico, que se llama el método Apex, que no me voy a meter en él porque no tengo tiempo ahora, pero que basado en un parámetro bastante novel que se llama liveliness, que nos dice cuánto oscila la presión sonora medida en 5 minutos, dependiendo de la actividad que se desarrolle. Vale, una zona de descanso tendrá más oscilación de la presión sonora que una de concentración. Basado en eso y basado en un ratio señal-ruido que debemos estimar según las actividades que estén adyacentes, nos impone, este método nos sugiere una atenuación de la voz para actividades adyacentes,
¿vale? Es una matriz que según estemos en una actividad, esté al lado de otra, nos da unos valores orientativos que deberemos alcanzar para que sea efectivo, para que sea placentera para los trabajadores esa oficina. Y sobre todo, cuando hablamos de variedad de espacios, una cosa que me gusta decir, no me gusta utilizar la palabra educar, porque no, pero sí informar, incluso desde la gerencia de la oficina, de que existen espacios y debemos utilizarlos, ¿vale? Yo soy el primero que me voy a comer y dejo el móvil con sonido en el escritorio y molesta a mis compañeros si me llama alguien y los distrae, ¿vale? Y ya para meternos en el último pilar, eso era en cuanto a diseño entre la actividad, el último pilar son preferencias personales. Está demostrado en este estudio que la molestia al ruido es un 25% más o menos debido al nivel de ruido, pero un 50% depende de factores psicológicos. Ahí entra la psicoacústica, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante es el tipo de personalidad de la persona. Existen varios tipos de personalidad, si somos introvertidos, extrovertidos, si tendemos a estar más de acuerdo con la gente o somos más reactivos, si somos curiosos, si no somos curiosos. Y de estos 5 tipos de personalidad que existen, que le llaman los Big Five, el que más está relacionado con la exposición a la molestia al ruido, según este estudio que os indico aquí abajo, es si somos introvertidos o extrovertidos. Una persona extrovertida, independientemente de que esté realizando una tarea simple o compleja, necesita siempre un estímulo acústico, necesita siempre que haya algo para poder concentrarse bien. Mientras que una persona introvertida, independientemente de que sea simple o compleja la tarea que realiza, no puede estar sometido a ningún estímulo acústico, necesita ambientes calmados. Entonces el reto está en crear espacios de trabajo que agrupen a diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de personalidades. En un estudio que hicieron mis compañeros de Inglaterra con Windows, no solo se diseñaba la oficina teniendo en cuenta diferentes actividades, como decíamos antes, sino que dentro de cada actividad incluso se colocaba a la gente, se distribuía dependiendo de la personalidad. Dentro del departamento de ingeniería, un introvertido estaba apartado del pasillo y un extrovertido podía estar cerca del pasillo. Entonces es hilar fino, pero son cosas que aportarán de cara al diseño acústico. Y ya por último, hablar del enmascaramiento de ruido, esos sistemas de megafonía que meten ruido en la oficina para enmascarar. No tengo tiempo para hablar mucho de esto, pero sí que es cierto que mi perspectiva es que es algo cultural. En Estados Unidos es un sí, hay que tenerlo cuando tenemos una oficina. En Europa es un poco más, bueno, lo tenemos, de vez en cuando lo encendemos, de vez en cuando no. Pero de cualquier forma está metiendo ruido en la habitación. Se enmascara mucho más, pero hay que hacer más estudios sobre si es más molesto o no. En cualquier caso, yo creo que esta es un poco la guinda en el pastel y que hay que acondicionar primero la oficina, como decíamos antes, en el primer pilar de la estancia y después optimizar mediante otros sistemas como puede ser este. Y otro aspecto muy importante es el control del ruido. Hay papers sobre auriculares, por ejemplo. El tema de los auriculares tiene que ver mucho con el control, ¿vale? Siempre le digo a los alumnos que imaginaos que estamos en casa y el vecino empieza a hacer una fiesta a las 10. Nos ponemos nerviosos porque no sabemos cuándo va a acabar. Sin embargo, si el día anterior él puso una nota en el ascensor y nos dijo mañana voy a hacer una fiesta de 10 a 12, ya sabemos, no tenemos mucho control porque se puede desmadrar un poco, pero ya sabemos que van a ser 2 horas probablemente de fiesta y ya nos relajamos más. Pues esto es una cosa que la gente, el control del ruido, ya sea del sistema de enmascaramiento o a través de auriculares, es muy importante a la hora de convivir en una oficina. Ya para acabar, un estudio que hicimos desde COFON con el estudio del estrés sueco, en Estocolmo, en el que estudiábamos una oficina de 7 plantas, seleccionamos 2 plantas para estudiar el impacto del sonido en la salud, el bienestar y la productividad de las personas. Lo que hicimos fue coger 2 pisos exactamente iguales, 151 empleados, que realizaban las mismas tareas y las mismas distribuciones. Y lo que hicimos fue un diseño cruzado acústico, le llamaba el crossover design en inglés. Las 2 primeras semanas pusimos un mal acondicionamiento acústico en el piso 5, después lo cambiábamos por el bueno, otras 2 semanas, y después lo volvíamos al malo. Y en el piso 4 al revés, un buen acondicionamiento acústico, un mal acondicionamiento acústico y un buen acondicionamiento acústico, ¿vale?
Estamos entendiendo malo o bueno por un clase A es el bueno y un clase E de escayola o algo así sería lo que le llamamos aquí malo. Este estudio no se le decía a los usuarios que se estaban siendo sometidos a ello, de hecho visualmente no se notaba la diferencia entre uno y otro. Tenemos aquí las condiciones de bueno o malo por si lo queréis ver. Y a lo largo de este mes y pico que duró el estudio se hacían cuestionarios en los que no se le decía que era para un estudio acústico. Vale, esa es una representación del diseño cruzado. Estas son unas fotos de las oficinas y lo que se concluyó fue que 35% de la reducción de la distancia de confort, que se define aquí como la distancia a la que existe una disminución de 10 decibelios del nivel sonoro, produjo un 16% de reducción en la molestia percibida en general y un 11% en el estrés cognitivo. Entonces vemos como además de ese tratamiento de la estancia que decíamos, a través de elementos fonoabsorbentes, ya sean de pared o de techo, también subjetivamente se percibió como una buena mejora. Entonces, bueno, un buen diseño acústico, para acabar, debería contribuir a un buen ambiente de trabajo que favorezca el bienestar y la productividad, que potencie la comunicación entre equipos, que reduzca la molestia de conversaciones ajenas, que mejore la privacidad de conversaciones y que facilite el trabajo de concentración y las tareas complejas, ¿vale? Eso siempre mirando a ese diseño acústico basado en la actividad, centrándonos en la estancia, centrándonos en las personas y centrándonos en la actividad que se está desarrollando en ella. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada más, cualquier pregunta o comentario, pues a través del chat o a través del correo electrónico, de redes sociales.